Amén, amados jóvenes y adolescentes. Vamos a continuar nuestra comunión en las epístolas de Pablo a Timoteo. Como nosotros ya hablamos, esas epístolas son muy ricas y no tenemos cómo abordar todos los puntos, más nosotros vamos a abordar puntos que consideramos importantes para el momento actual y principalmente puntos que nos lleven a tomar esa palabra para sí. Porque Dios permitió que esa epístola forme parte de la Biblia para alcanzarte a ti. Dios sabía que un día tú ibas a existir. Él conoce tu vida. Él preparó esa carta para ti. Esa es la manera en que nosotros debemos comprender y recibir la palabra de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 14 y 15 al 16, dice, ahí habla de algunas cosas de contienda y etc. Mas en el versículo 15 dice así, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay un consejo, una recomendación muy preciosa para nosotros. Porque aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Esa acción de presentarse a Dios, esa actitud de ir a la presencia de Dios y hablar para el Señor. Señor, yo estoy aquí. ¿Saben? Eso es muy importante para nuestra comunión con Dios. Son pequeños detalles que hacen toda la diferencia. Y aquí dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso quiere decir que nosotros sabemos que durante nuestro día, durante nuestro vivir, pasamos por muchas pruebas, mas aquí él dice, procura presentarte a Dios aprobado. Eso debe estar en nuestro corazón durante el día. Vamos a sufrir muchas tentaciones, el enemigo va a venir a atacarnos, a querer tentarnos, a derribarnos, mas si tenemos este versículo en nuestro corazón, nosotros vamos a recordar, yo tengo que presentarme a Dios aprobado. ¿Saben? Ese tipo de corazón es un corazón que debe tener un joven, un adolescente. Y aquí dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros sabemos que todos estaremos un día delante del tribunal de Cristo. En aquel día, ¿cuál será tu actitud? ¿Será una actitud de vergüenza? Una actitud de vergüenza porque pasaste toda tu vida no dando atención al Señor, negando al Señor. O si tú todos los días aplicas esta palabra y procuras presentarte a Dios aprobado, una cosa estará determinada. Tú podrás estar confiado en que tú estarás allá como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tú sabes, aquí habla de un obrero, alguien que está haciendo algo para el Señor. Y si nosotros estamos haciendo algo para el Señor, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo? ¿A hacer de cualquier manera? Nosotros no podemos hacer de cualquier manera. Manera de que el Señor nos llame y nos diga, ven aquí. ¿Esto hiciste tú? Y nosotros nos sintamos avergonzados. ¿Comprenden? Tú estás aquí y puedes alabar. Tú puedes orar. Puedes orar de corazón, ¿correcto? Tú puedes compartir.
Tú puedes ayudar al hermano que está a tu lado. Eso es cooperar con Dios. Espero que al final de esta conferencia tú digas, Señor, gracias. Tú me trajiste a la conferencia y yo participé, de verdad. Yo no tengo de qué avergonzarme en esta conferencia, porque yo gané de ti, Señor, y ayudé a los hermanos a ganar de ti. ¿Correcto? Y aquí dice que usa bien la palabra de verdad. Nosotros hablamos mucho sobre ganar de la palabra. Y aquí dice algo respecto a aquel que maneja bien, usa bien la palabra de verdad, que corta recto, como aquel carpintero, que cuando corta una tabla, corta recto. Y ahí tú dices, sabe manejar muy bien la herramienta. Mas, tú sabes cómo es que tú debes manejar la palabra. No es, gané la palabra y ya ahora voy a comenzar a manejar en las otras personas. No. ¿Cómo es que se maneja bien la palabra de verdad? Es tomando la palabra y aplicando primero para uno mismo. Manejar esa palabra bien primero en sí mismo, cada uno. Porque si yo no sé, yo no conozco esa palabra, si yo no experimento esa palabra, ¿cómo es que yo voy a poder ayudar a los otros si yo mismo no recibo ayuda? Entonces, todas esas palabras que estamos recibiendo en esta conferencia, debemos ir delante del Señor y decir, Señor, esta palabra es para mí. Para mí en primer lugar. Si yo tomo esta palabra para mí y yo disfruto y permito de que esa palabra me transforme, yo sabré aplicar esa palabra también en los otros. Porque yo fui el primero en ganar el beneficio de esa palabra. Nosotros tenemos un encargo muy grande, queridos jóvenes, adolescentes, que ustedes puedan aprender a oír la palabra y recibir la palabra. Por eso voy a permanecer un poco en ese elemento, en ese ítem, y voy a leer con ustedes 2 Timoteo 3, versículos 14 al 17, que está ligado a la palabra. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo, tú permanece en aquello que aprendiste. Antes de ese versículo, él habla de muchas otras cosas, de problemas que ocurren. Mas él dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No es solamente una cuestión de aprender, mas sí una cuestión de quién nosotros hemos aprendido. Y él habla y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Miren la importancia de conocer la palabra de Dios desde la niñez. Aquí dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora en el versículo 16 nos muestra la acción de esa palabra de Dios en nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios.
Correcto. La palabra de Dios es soplada por Dios. Es el soplo que da vida. Es el soplo que nos transforma. Es el soplo que nos da fuerza y poder. Entonces aquí dice, y es útil. ¿Qué significa útil? Significa que produce un resultado, produce fruto. Lo que nosotros no debemos permitir es de que nosotros seamos personas que reciben la palabra, mas no se dio fruto de esa palabra en nuestras vidas. Aquí dice que es útil. Aquí tenemos 4 puntos, 2 puntos positivos. Útil para enseñar y también útil para instruir en justicia. Esa palabra nos enseña, mas esa palabra también nos educa, significa de que va conduciéndonos. Porque una educación es un acompañamiento. Nos acompaña en esa cosa que fue enseñada a nosotros, en aquello que fue enseñado a nosotros. Y se tiene 2 aspectos para tratar lo que hay de negativo en nosotros. Ahí nos habla, redarguir para corregir. Redarguir para alertar de que hay un error. Y corregir para traer al camino correcto. Entonces la palabra produce eso. Y miren eso, el versículo 17. Yo quiero que presten atención en ese versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tú deseas o no ser un hombre de Dios? Eso quiere decir ser una persona que es de Dios. Y aquí dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso quiere decir que la palabra trabaja perfeccionándonos en aquello que nosotros somos. Mas no es solamente eso. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir de que la palabra nos capacita para hacer lo que es debido. La Biblia, la palabra de Dios, trabaja en nosotros en 2 aspectos. Primer aspecto, aquello que somos. Y segundo aspecto, nos capacita. Nos prepara para aquello que nosotros hacemos. Dios da atención a lo que somos y también da atención a lo que nosotros hacemos. Y ahí podemos ver la importancia de la Biblia. Yo quiero dar aquí una palabra de alerta. Vemos aquí la cuestión de la importancia de la palabra de Dios, mas si damos una mirada en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos crueles, y hay varios significados en griego de esa palabra. Son tiempos peligrosos en la parte espiritual. Porque ahí podemos ver lo que la iniquidad hace. Y a mí me gustaría alertar algunos puntos de 2 Timoteo 3. ¿Por qué? Porque esa palabra habla de los tiempos finales y habla de los peligros que nosotros corremos. Y nosotros necesitamos la obligación de alertarles, queridos jóvenes y adolescentes, que la Biblia está hablando de puntos, de peligros que están a nuestro lado. Aquí dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas, serán ávaros, amor a las riquezas. Ayer el hermano Jokismar habló sobre los peligros de la idolatría. Egoísmo. Yo soy mi ídolo. Yo amo y me adoro a mí mismo.
Y luego dice, ávaros, riqueza. Ah, yo amo la riqueza, yo adoro la riqueza. Miren eso, ídolos. Aquí dice primeramente, el primer ídolo, yo mismo. Segundo ídolo, las riquezas. Y luego habla un montón de cosas. Mas yo quiero hablar del versículo 4, en la parte final. El tercer ídolo, los deleites, la diversión. Yo no estoy hablando de que no podemos tener momentos de descanso, de relajarnos, de divertirnos. No, mas no podemos vivir para eso. No podemos adorar eso. Aquí tenemos tres ídolos. Eso es algo extremadamente peligroso. Primer ídolo, eres tú mismo. Segundo ídolo, el dinero. Y el tercer ídolo, los placeres. Aquí dice, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios queda en último lugar. Recuerden, esos tres ídolos, la palabra de Dios, aquí en Timoteo habla claramente. Y nosotros tenemos que ir delante del Señor. Señor, gracias por advertirme. Gracias por iluminarme. Otro peligro del tiempo final es el versículo 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Yo tengo una apariencia de piedad, mas ahí vemos la cuestión de la fe. Con fingimiento, la fe fingida. Solo se tiene apariencia de piedad, más, miren, se tiene forma de piedad, más se niega la eficacia de ella. No se permite que la palabra de Dios con su poder opere en nuestro ser. Entonces yo tengo solo una forma, mas no tengo el contenido. Solo tengo el molde, mas no tengo el contenido. Y yo no tengo la realidad porque yo niego, yo rechazo. Entonces lo que sucede con mi fe es una fe fingida. La palabra dice que nuestra fe debe ser una fe sin fingimiento, no fingida. Si usted tiene los ídolos, si tú tienes una fe fingida, ¿sabes cuál es el resultado? Es el versículo 7 que dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecados arrastrados por diversas concupiscencias. Ellos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la vida. ¿Qué dice el versículo 7? Miren. Ellos están siempre en las conferencias, tienen muchos cuadernos de anotaciones, tienen muchas cosas, mas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca tocan en la verdad. Resultado. No se tiene libertad, no se tiene libertación. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Querido joven, nosotros ya hablamos eso en el pasado. Nosotros no podemos ser jóvenes que viven solo de perdón. Nosotros necesitamos ser jóvenes que tienen experiencias de victoria, que tienen experiencias de libertación. No es de gran provecho yo tener un montón de cuadernos con anotaciones. Mi mente llena de conocimiento y no tocar en la verdad y no ganar la libertación, la libertad. ¿Correcto? Por eso tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios de una manera adecuada. ¿Y cómo nosotros podemos recibir? Queremos ayudarlos en ese asunto. Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, este versículo nos dice que la palabra de Dios es viva. Amados jóvenes, ¿cómo ustedes saben que realmente ganaron la palabra? Muchas veces pensamos, yo oí y ya gané. No, no es así. Yo quiero que ustedes aprendan a aplicar ese versículo. La palabra de Dios es viva. Si yo gané esa palabra entró en mí. Esa palabra está moviéndose dentro de mí. ¿Tú sabes qué significa que se está moviendo dentro de ti? Oímos el testimonio de un hermano. Escuchó la palabra y quedó llorando ahí, todo el día entero, con el corazón ahí, compungido. Él oyó la palabra, recibió en su interior. No es algo que, oí y se acabó, no. Últimamente, hemos compartido mucho con hermanos sobre nuestra actitud de recibir la palabra de Dios. Ahí conté una experiencia que yo tuve muchos años atrás. En mi juventud, yo estaba participando de un entrenamiento, de un perfeccionamiento. Y el hermano había dado una palabra tremenda en aquella reunión, en aquella comunión. Y yo salí de la reunión alegre, hablando para los hermanos. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Ahí fui a mi cuarto, dejar mi Biblia, mi cuaderno, porque iba a ir al comedor. Y cuando yo entré en el cuarto, encontré 2 compañeros de cuarto. Ellos estaban de rodillas, orando a Dios. Y ellos estaban de rodillas, hablando, diciendo al Señor, Señor, ¿por qué tú me hablaste esta palabra? ¿Por qué en esta oportunidad, en esta mañana, yo gané esta palabra? ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que mi vida necesita ser transformada? ¿En qué mi vida tiene que ser transformada? Cuando yo lea eso, cuando yo oí aquello de mis compañeros de cuarto, yo fui iluminado. ¿Cuál era la diferencia entre ellos y yo? Wow, yo quedé tocado. Qué bueno, mas yo fui delante de Dios, yo fui a orar, yo fui a recibir y recibir libertad. Señor, ¿por qué tú hablaste esta palabra conmigo? ¿Qué es lo que tú estás viendo en mí? ¿Qué es lo que quieres transformar de mi ser? Nosotros no queremos ser aquellos que aprenden siempre, que son tocados siempre, mas nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca ganan libertación. Nosotros no queremos ser aquellos, y ese es el peligro de los tiempos finales. ¿Ustedes quieren ser lo que está aquí? La palabra de Dios es viva. Yo tengo que ir delante de Dios y orar. Señor, ¿por qué tú hablaste esto conmigo? ¿Por qué hablaste esto para mí? ¿Por qué tú estás hablando 1 y 2 Timoteo para mí? Y aquí dice, la palabra dice eficaz. Esto es de que da resultado. Diga para aquel que está en su lado. Dile, esto da resultado. Si la palabra de Dios da resultado, yo quiero de que la palabra dé resultado en mi vida. Y aquí dice, es más cortante. Si tú realmente recibes la palabra, tú sabes lo que eso significa. Sabes que la palabra es cortante. Porque cuando entra en nosotros, corta. Duele. ¿Duele por qué?
porque está cortando con aquellas cosas que no deberían estar en mí. Ustedes saben, hay muchos jóvenes que rechazan la palabra. ¿Por qué? Porque no permiten que la palabra corte. De aquí dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra. Deben permitir que la palabra entre en nuestro interior, no mantener la palabra en la superficie. La palabra tiene que entrar, penetrar, al punto de dividir alma y espíritu. Tú sabes lo que eso quiere decir, que la palabra va entrando en nuestro ser. Ahí tú descubres, aquello que estaba en mí era mi alma. Yo ahora consigo discernir en mi interior lo que es del alma y lo que es del espíritu. Muchos jóvenes que vienen a pedir ayuda y dicen, hermano Miguel, yo no sé si el sentimiento que tengo viene del alma o viene del espíritu. Yo no sé cómo es que yo hago. Yo respondo y les digo, yo tampoco sé decirte. ¿Por qué? Porque tiene que ser una experiencia propia. Por eso necesitas permitir de que esa palabra penetre y entre a lo más profundo de ti. Si tú te apegas a la palabra, te aferras a ella, oras delante del Señor, va a llegar el momento en el cual vas a decir, ahora ya vi. Separó alma y espíritu. Aleluya. Aleluya. Y aún más, Él dice así. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es una cuestión de, yo hice esto, hice aquello. No. Eso va entrando y entrando hasta el punto. ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Cuál es el propósito de tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás pensando de verdad? Hermanos, comprenden. Muchas veces hacemos algunas cosas con intención, no muy pura, mas damos un revestimiento espiritual. Yo estoy haciendo esto. ¿Cuál es el propósito de tu corazón? Miren hasta qué punto la palabra tiene que entrar en nosotros. Y aquí dice, de que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso quiere decir, cuando la palabra entra, va cortando, va penetrando y va abriendo todo nuestro ser. Expone todo nuestro ser delante del Señor. No conseguimos esconder nada delante del Señor. Y aquí dice, todas las cosas están abiertas, desnudas, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Mas por qué? Tú fuiste trabajado por la palabra. Fuiste trabajado por la palabra, vas delante del Señor y tratas esos problemas hoy para que aquel día tú seas aprobado. Amén. Jóvenes, al recibir y tratar con la palabra de Dios, no podemos actuar de una manera liviana, ligera. Debemos tratar esa palabra como algo vivo y real. Vamos a volver a 2 Timoteo. Pablo habla para Timoteo, le dice de que hay muchos problemas, muchas cosas, habladurías inútiles, personas que tienen un lenguaje que corroe. Mas el capítulo 2, versículo 19, tiene un versículo muy importante que dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ahí él dice así. Este sello tiene dos aspectos. El Señor conoce a los que son suyos y
Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una época de mucha confusión y degradación, nosotros necesitamos conocer, saber que el firme fundamento de Dios permanece. Dios va a guardar a la iglesia. El firme fundamento permanece. Correcto. Y eso aquí, ese fundamento no se refiere a Cristo como fundamento de la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia como fundamento de la verdad. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí, nosotros tenemos ese fundamento con esos dos sellos, esos dos aspectos de sellos. Primero, el Señor conoce a los que le pertenecen, a los que son suyos, en medio de una confusión y degradación, grandes problemas enfrentándose. Tal vez tú puedas quedar desesperado. Ahí, ¿qué va a suceder con nosotros? Si tú preguntas a Pablo, esto es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Timoteo, parece de que hay una tremenda confusión, hay un problema grande, todos están ahí con problemas, dificultades, mas mira, Timoteo, recuerda algo, el Señor conoce a los que son suyos. Ahí, en ese momento, nosotros necesitamos comprender algo y tener la siguiente percepción. Yo pertenezco al Señor. Él va a guardarme. En medio de todo este tormento, de todas estas cosas que están sucediendo, yo soy de Él. Él va a guardarme. El Señor conoce a los que le pertenecen. El Señor va a guardar a los que le pertenecen. Segundo aspecto del sello o según el sello. Viene de nuestra parte. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso quiere decir de que nosotros, los que pertenecemos al Señor, nosotros tenemos un tipo de vida que es manifestado delante de las personas. Nosotros nos apartamos de la injusticia. ¿Están comprendiendo? Esos dos sellos de ese firme fundamento, o esos dos aspectos de ese sello andan juntos. El Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí tú vas a decir, mas Señor, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué es que hay hermanos así que son de esta manera? Y el versículo 20 dice, pero en una grande casa, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Cuando la iglesia entra en una situación de desolación, es como una gran casa. No solamente se tienen utensilios, vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para honra y otros para deshonra. Surge la gran pregunta, ¿yo soy un vaso de honra o un vaso de deshonra? ¿Dónde está cómo es mi situación? Amados hermanos, hermanas, jóvenes y adolescentes, no se queden preocupados con eso. Den atención al versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nosotros no vamos a preocuparnos ni preguntar sobre su pasado.
Pueden haber sucedido muchas cosas y hemos hablado de la misericordia de Dios. Tal vez tú te sientas diciendo, yo soy un vaso para deshonra. Mas el versículo 21 es un gran ánimo para nosotros porque dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor. Hoy es el día para convertirnos en vasos útiles al Señor, purificarnos, limpiarnos de estas cosas. Yo creo que la luz de Dios viene a brillar intensamente, ha brillado intensamente exactamente para darte a ti la oportunidad, la chance de ser purificado de esos errores, de volverte un vaso para honra, santificado y útil al Señor, preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que nosotros, en nuestro corazón, nosotros tenemos una reacción delante del Señor y hablamos, Señor, si antes yo era inútil, ahora yo quiero ser útil. Necesitamos tener actitudes adecuadas. Necesitamos avanzar. Por eso, no tome la palabra de Dios de una manera liviana, ligera, de cualquier manera. Ve al Señor y ora. Y pregúntale al Señor, Señor, ¿por qué tú estás hablando estas palabras de las epístolas de Timoteo a mí? Transfórmame, Señor. Versículo 22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. No intente armar un fuerte. No intente ser fuerte y decir, no, yo voy a destruir las trampas del enemigo. No, huya de las trampas del enemigo, de las acechanzas de él. Mas preste atención, no es solo huir. Aquí dice, sigue. Dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No es solamente huir, es seguir también, con los que de corazón puro invocan al Señor. Aleluya. Porque queridos jóvenes y adolescentes, ustedes tienen hermanos y hermanas que son sus compañeros. Amén. Aún hay un versículo que a mí me gustaría mencionar, que está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple la misión que el Señor te dio. Sé sobrio, ten discernimiento por medio de la palabra y el Espíritu. Soporta las aflicciones, haz tu trabajo. Cumple el ministerio, la misión que Dios te dio. ¿Por qué? Vamos a entrar ahora en los versículos 6, 7 y 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía de que había llegado el tiempo de su partida. Y él hizo una afirmación muy importante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí también existe una gran lección espiritual. Nuestra vida cristiana es un combate. He peleado la buena batalla. En las epístolas de Pablo a Timoteo se habla mucho de combatir, de pelear la buena batalla. Tomar pose de la vida, echar mano de ella. Nuestra vida cristiana es una guerra. Y aquí dice también, he acabado la carrera. Nuestra vida cristiana es una carrera que necesita ser completada. Pelear la buena batalla está conectado, ligado a un soldado. Acabar la carrera está ligado a un atleta, y guardar la fe está ligado a aquel que es agricultor, es aquel que cultiva la vida y guarda las cosas de la vida. Va a llegar un día, va a llegar ese momento para cada uno de nosotros, cuando estemos cerca a nuestra partida, y poder hablar. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Significa, yo no desperdicié mi vida. Mi vida fue derramada para el Señor. Ustedes son jóvenes, ustedes pueden pensar así. Yo aún tengo muchos años de aquí en adelante. Muchos años por delante. Y yo ya fui joven y aún continúo siendo joven en el espíritu. Yo recuerdo mis 12, 13, 15 años, 20 años, 25, 30. Mas hoy estoy más allá que acá. Y fue en un abrir y cerrar de ojos. Fue rápido. Y yo tengo una alegría en el Señor. De que yo me derramé para el Señor. No es mi mérito. Es porque el Señor es amable, es amado de más. Es amado demasiado. Es muy amado. Y aquí dice, la corona de justicia está guardada. Yo cumplí la misión que Dios me dio. Y dice, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tú sabes, si amas la venida del Señor, hay una corona guardada para ti. Porque si tú amas la venida del Señor, tú vas a hacer todo para que el Señor regrese. Tú nunca serás un espectador. Tú nunca serás alguien que simplemente está sentado allí, diciendo, Señor, yo estoy esperando a que regreses. Yo quiero completar un versículo con un versículo de 2 Pedro capítulo 3, versículo 12 que dice, la primera parte, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Aquí existe algo que tú debes observar. Dice, esperando y apresurando para la venida del día de Dios. Aquí tenemos dos acciones. Primera acción es esperar, la segunda es apresurar. Eso quiere decir que el día en que el Señor regrese,
ese día está influenciado también por nosotros, porque aquí habla de apresurar ese día. Ustedes saben, para que el Señor regrese, algunas cosas necesitan suceder. Algunas cosas, no solamente allá afuera de las profecías que van a suceder en el mundo, sino también cosas que van a suceder en nuestro medio. Eso quiere decir en medio del pueblo de Dios. Edificación del cuerpo de Cristo, la realidad del reino y la realidad de la novia. Para que eso suceda, existen cosas que Dios necesita hacer. Y cuándo y cuánto a esas cosas que Dios necesita hacer, nosotros solamente podemos esperar. Mas existen cosas que nosotros también necesitamos hacer. Y ahí en cuanto a las cosas que dependen de nosotros, nosotros podemos hacer. Esto es, podemos apresurar la venida del día del Señor. Porque si Él hace su parte, el Señor hace su parte y nosotros no hacemos nuestra parte, el Señor no podrá volver. Y no ayuda de mucho nosotros hacer nuestra parte y el Señor en su tiempo no haber hecho su parte. Entonces, ese esperar y apresurar es para aquellos que aman la venida del Señor. Esos apresuran la venida del Señor. Queridos jóvenes, nuestro deseo es que ustedes no sean una generación pasiva, mas sí una generación activa, porque conocen a Dios. Amén. Entonces, en la conferencia pasada, nosotros hablamos de Daniel, y en esta conferencia hablamos de Timoteo. Esas dos porciones se complementan. Y Pablo, ahí en el final, da el testimonio de él. Y ahí podemos ver, son porciones que ustedes también ya testificaron porque habían leído, hicieron la transcripción. Capítulo 4, versículo 16 dice: la primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó, todos me abandonaron. Que no se lo tomen en cuenta. El apóstol Pablo no culpa a nadie por lo que está sucediendo. Y él dice, en el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. De acuerdo con lo que está escrito en este versículo, Pablo aprovechó esa situación del juicio de él para predicar el Evangelio. El Señor me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y dice, así fui libertado de la boca del león. Y él da una palabra de certeza, versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo quiero concluir esta conferencia con este versículo 18. Ustedes tienen un futuro por delante. ¿Qué es lo que vendrá de aquí en adelante? ¿Ustedes saben? No. Entonces yo quiero que ustedes lean conmigo este versículo 18, porque esto aquí es una certeza, porque es la palabra de Dios. Lo que Pablo habló en el versículo 18, que sea ahora lo que tú vas a hablar en este momento. Él transmitió para Timoteo, para dar a Timoteo también esa seguridad, esa certeza.
Colócate de pie e vamos ler juntos. y vamos a leer juntos. Vamos ler esse versículo como Vamos a leer ese versículo testemunho nosso, certo? como un testimonio nuestro, Uma certeza nossa, uma declaração de fé diante do Senhor una declaración e do de fe universo. Amém? delante del Señor y el universo. O Senhor me Y el Señor me librará de toda obra mala maligna y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que o Senhor abençoe Que a el Señor los todos. bendiga a todos. Amén. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta conferencia. Han sido 4 mensajes maravillosos que el Señor ha hablado con nosotros, palabras muy especiales, realmente palabras que vienen a animarnos a continuar corriendo en esta carrera y mostrarnos de una manera muy clara y nítida hacia dónde nos dirigimos, hermanos. Amén, Señor Jesús, gracias al Señor por esta palabra que viene a darnos luz y nos viene a fortalecer. Gracias al Señor porque cada uno de nosotros, esta era una conferencia, ¿no? Para jóvenes y adolescentes, más para todos nosotros, hermanos, para toda la iglesia. El Señor nos dice, sé tu ejemplo. Hermanos, podemos ser un ejemplo. Hermanos, nosotros, cada día, hermanos, en nuestro proceder, en nuestro actuar, en nuestro vivir con el Señor, hermanos, vamos a tomar estas palabras para nosotros. Y Señor Jesús, gracias al Señor por ese último, ¿no? Ánimo que recibíamos con el versículo final. Hermanos, que podamos hacer esas palabras nuestras cada día. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les mandamos un abrazo grande a cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por habernos acompañado en estos días que hemos estado disfrutando de esta conferencia maravillosa. Hemos ganado más de Cristo y pues ciertamente vamos a continuar disfrutando. Les animamos, hermanos, a continuar rumiando, a compartir, hermanos, el mensaje 1, 2, el 3, este cuarto mensaje también, hermanos. Vamos a permitir que esta palabra llegue a más personas. Vamos a compartirlo en Facebook, en Instagram, Señor Jesús, también asimismo, ¿no? En WhatsApp, en las redes sociales donde nosotros estemos presentes. Compartamos esta palabra. Asimismo podemos dejar un comentario, lo que hayamos tocado, nuestra porción, hermanos. Eso es muy precioso, hermanos, porque de esa manera nos animamos los unos a los otros. Podemos dejar también un amén, hermanos. Ciertamente eso es de gran ánimo para todos. Y pues, Señor Jesús, vamos a permanecer fieles, hermanos, en lo que el Señor nos ha encargado, nos ha encomendado. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Nos encontramos en los próximos mensajes porque aún hay mucha más palabra que disfrutar y ciertamente vamos a continuar disfrutando juntos. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí en el canal tenemos mucho contenido para ustedes. Asimismo también, hermanos, les vamos a pasar aquí el link de la lista de reproducción, ¿no? De los 4 mensajes para que podamos también difundirlo. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho y pues continuemos avanzando, prosiguiendo. Amén. Jesús es nuestro Señor.